yo quiero platicar con ustedes sobre un tema que inquieta. Fíjense que estamos ante tiempos inéditos. Por decir uno, se llega a pensar cómo es posible que un hombre que entró al gobierno bajo un principio de elección popular, un puesto de elección popular, pueda salir de esta posición que dice Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que es una posición irrenunciable. Que el presidente de la República pueda haber entrado por un proceso electoral, que es una vía democrática, lo hace un hombre representativo de aquello que lo hizo ser presidente. Eso es innegable, es indudable, es inapelable. Esto no tiene ningún sentido, incluso contravenir a la legitimidad que representa el tener a un hombre que gobierna bajo el mandato de los electores. Ahí no hay nada que decir. Ahora, que sea irrenunciable su postura, eso sí, desde el punto de vista de quien ostenta esta posición, por supuesto que es irrenunciable. Mas eso no quiere decir que no tuviera que hacerlo por la vía de una propuesta de carácter democrático que propusiera la renuncia de aquel que no quisiera renunciar. O sea, el que tiene la posición de elección popular, obviamente que no renunciaría, pero por su desempeño podría ser juzgado y por ende desaforado y después llevado a juicio, lo que haría y marcaría no renuncia, sino una destitución. ¿Es posible una destitución de un presidente de México? Bueno, si se basara en un estricto análisis jurídico de sus actos, que en consecuencia marcaran consistentes inconstitucionalidades, claro que habría la manera de fincar para él una responsabilidad, que sería legal y después implicaría el que para comparecer ante la justicia tuviera que ser desaforado. No es la primera vez que se desafuera a el presidente de México. Ya se hizo cuando este hombre fue jefe de gobierno en la capital de la República Mexicana, y si no se llevó adelante que de su desafuero se llevara a un juicio político, fue por la blandura y la falta de visión del presidente entonces, Vicente Fox Quesada. Desde ese lado, dejo pendiente la idea de que un presidente en funciones en México se puede ir si legalmente se argumenta que está gobernando pisoteando a la Constitución. Hay una responsabilidad que la nación se lo demanda. Está bien. Ahora, otra, ¿podrían estados de la República desasociarse del país? Es decir, hacerse a un lado del pacto federal. Hay 10 gobernadores que ya integran lo que se llama una alianza federalista, que están demandando ya una reunión con el presidente, luego de señalar los riesgos que están enfrentando los estados por los recortes presupuestales que se han marcado para el año que viene, que está a la vuelta de la esquina. Y dicen que podrían defenderse por la vía jurídica. No se trata de un pleito. Se entiende este llamado, esta alianza federalista, a la necesidad de sentarse con el presidente y discutir los términos de la relación republicana, que no son más que un pacto entre estados soberanos, libres y soberanos. En un pronunciamiento dado en forma individual en sus estados, cada gobernador expone su inconformidad con las decisiones del gobierno central y con los recortes presupuestales, por lo que deciden cerrar filas en contra de las decisiones tomadas, que ponen a la viabilidad de los gobiernos de los estados en entredicho. Hacen un llamado al presidente y a su gobierno para sostener reuniones en las que se escuchen las demandas de los titulares de sus estados. No queremos pelear, pero tampoco vamos a permitir que nos atropellen. Estamos listos para dialogar y para construir acuerdos, pero también estamos listos para dar la batalla política jurídica si es necesario. Esto lo dice Enrique Alfaro, que es gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Alfaro denuncia el recorte de 9.200 millones de pesos que el gobierno federal pretende, lo que dijo es un atropello que pone en riesgo al estado que yo gobierno. Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, dice: el recorte en mi estado para este año es de 2.400 millones de pesos y explica que en el 2019 y en el 2020 se han agudizado los problemas de carácter económico-financiero para el estado por los recortes que en promedio van sobre los 2.700 millones de pesos. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien advierte sobre una confrontación innecesaria en caso de que el gobierno federal rechazara la vía del diálogo por un pacto federal, dice: pretendemos un pacto federal mucho más fuerte y poderoso, no un pacto debilitado que está actualmente de una manera unilateral tomando decisiones desde el centro sin tomar en cuenta a los estados. Y así va la cadena de reacciones de gobernadores de esta alianza federalista. Me lleva a dos conclusiones. Un presidente puede dejar de hacer sus funciones por la vía constitucional que apele a que el presidente está violando a la Constitución. El presidente se puede ir. Estados de la República que por la vía constitucional reivindiquen su autonomía y su independencia y rechacen la relación con el centro porque dan mucho más de lo que reciben, puede haber una escisión de estados. ¿Se puede separar la República? Sí. ¿Se puede ir el presidente por la vía legal? Sí. Todo por la vía legal. Y en 23 meses el presidente se ha encargado de confrontar a todo, a su propia posición de presidente y a la propia relación de los estados Unidos mexicanos. ¿Quién lo dijera? En tan corto plazo, este hombre ha acabado con todo.